Analizando los temas más importantes de lo que compete al presente curso, corresponde ver las fuentes del derecho municipal y el derecho regional. Entonces, en primera fuente tenemos a la Constitución, porque obviamente es la base normativa, de nuestra norma fundamental, no es la Carta Magna, tengan en cuenta esto. Es la norma de normas, es la norma fundamental, es nuestro cuerpo normativo de mayor jerarquía que rige nuestro sistema jurídico nacional. Entonces, esa es una fuente. Otra fuente es la ley, también la ley, porque obviamente es a través de la ley de municipalidades y a través de la ley de gobiernos regionales, por las cuales obviamente también se eh, regula estas entidades, tanto en niveles. Bueno, antes inicialmente eran conocidas solo como municipalidades, ahora son conocidas como gobiernos locales, gobiernos tanto de las municipalidades provinciales como de los gobiernos distritales, ¿no? Municipalidades. Bueno, son terminologías que se usan en la actualidad, incluso anteriormente existía otra denominación que lo habíamos visto históricamente. Bueno, los gobiernos regionales y las nomenclaturas que se les da a sus gobernadores, o en este caso a los actuales presidentes. Bueno, en primera fuente debemos tener en cuenta esa autonomía por la cual gozan tanto estas dos entidades, tanto gobiernos locales, o sea, es decir, municipalidades como los gobiernos regionales, ya que tienen una autonomía política, económica y administrativa, obviamente los asuntos de su competencia, eso siempre tengan en cuenta, dentro de su competencia. Ahora, la descentralización, obviamente, como lo habíamos visto también, no es un tema que haya calado profundamente, es un tema que todavía está en el limbo, es un tema que todavía sigue siendo pendiente, entonces la descentralización todavía no se ha aplicado. Si bien es cierto, habrá cierto tipo de avance que se haya tenido y que ha quedado estancado, pero no es un proceso que ha sido instaurado en nuestro país. Entonces, obviamente, cada municipalidad y cada región se enmarca en base a la demarcación territorial, en base a la demarcación territorial con el cual cuentan, porque obviamente habría que determinar su ámbito de competencia. Y obviamente esto está determinado de forma territorial. Y ese territorio cuenta con una población y obviamente esa población también está regido por el poder municipal o por el poder regional. Entonces la población es un elemento constitutivo del poder tanto municipal como regional porque obviamente son la base del funcionamiento. Ahora, obviamente, dentro de una municipalidad y dentro de un gobierno regional, eh, se tiene un funcionamiento tanto ejecutivo como legislativo. En el caso de las municipalidades, el ejecutivo es el alcalde y el legislativo son el cuerpo de regidores o el consejo, el consejo municipal, los cuales, muy aparte de emitir normas propias de su competencia, también tienen la función de fiscalizar. Lo mismo sucede con los gobiernos regionales, o sea, es decir, el gobernador regional anteriormente conocido como presidente regional, es el encargado de ejecutar, es el encargado y el líder político. En cambio, existe un consejo regional, el cual se encarga también de evaluar, de fiscalizar, es decir, tiene las labores legislativas. Ahora, dentro de todo de este aparato, tenemos que determinar siempre la competencia. Entonces, los gobiernos municipales tienen competencia dentro de su localidad. Si es un gobierno, si es una municipalidad provincial, dentro de su provincia, pero obviamente también las facultades propias de las mismas. Si es un distrito, una municipalidad distrital, también propias de su distrito.
Ya puede haber delegación de facultades, sí, muy bien. Y una región también tiene competencia dentro de toda la región, pero tiene una competencia un tanto más genérica. Ya no es que tenga, digamos, yo quiero realizar cualquier tipo de acción dentro de esa región, no. Tiene que ser en base a cuestiones coordenadas, en base a cuestiones sistematizadas, en base a cooperación, en base a conversaciones que puedan tener entre autoridades, porque recuerden, son funcionarios de primer nivel, tanto el alcalde, los alcaldes como en este caso el gobernador regional, guardan cierto tipo de privilegio por ser funcionarios de primera línea. Son autoridades ediles y autoridades regionales que obviamente deben de tener cierto tipo de comunicación. Ahora, dentro de este aparato, dentro de este sistema, por así decirlo, administrativo o de administración pública, existen lo que se conoce como los instrumentos de gestión, que son un tema muy importante. Dentro de estos instrumentos de gestión tenemos los más importantes como el ROF, el MOF, el CAP y el TUPA. ¿Qué es el ROF? Es el Reglamento de Organización y Funciones. Es un documento técnico normativo de gestión institucional que establece la estructura de la entidad, las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas. Obviamente las relaciones y el control de órganos. Ya, en cambio, en Manual de Organizaciones y Funciones, que es el MOF, ya guarda otro tipo de contenido. Después está el CAP, cuadro de asignación personal, por el cual obviamente cada entidad, en este caso regional o municipal, va a establecer los funcionarios y servidores que van a estar constituidos para el funcionamiento de esta entidad que es de derecho público. Después está el TUPA, que es en este caso el texto único de procedimientos administrativos, que obviamente va a regular todo lo que es la cuestión administrativa. Incluso existe una ley propia para esta regulación, como es en el derecho administrativo, la ley 2744. La ley propia eh, la- general del eh, conocida como Ley General del Procedimiento, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, que obviamente se encarga de regular todas estas cuestiones. Pero esta ley obviamente es una base del derecho administrativo. Dentro de cada tupa, de cada comuna, tanto distrital como regional, se establecen los procedimientos, es decir, requisitos, costos y la tramitación que se le va a dar a cada uno de los pedidos o solicitudes propias de este entender. Ahora, conforme se puede establecer, son funciones propias tanto del alcalde como del gobernador regional, el de poder dirigir y encaminar. Y obviamente estos tienen la potestad de seleccionar al personal competente. Y cuando hablamos de personal competente, hablamos de los trabajadores de confianza, es decir, aquellos funcionarios de primer nivel que se encarguen de la administración de las distintas áreas, tanto de una municipalidad como de un gobierno regional. Entonces, ¿quién los designa? Obviamente puede ser el alcalde o en este caso el gerente incluso de cada una de las comunas. El Consejo Municipal no tiene esta potestad. ¿Por qué? Porque es un órgano fiscalizador, es un órgano legislador, entonces no tiene esta potestad. Lo que sí había que determinar, ¿no? Es la injerencia que pueda tener esto, porque tiene una injerencia política, eso sí, no hay ningún inconveniente de esto, respecto a esto, pero sí guarda cierto tipo de distanciamiento. Todas estas facultades y estas funciones las vamos a ver enmarcadas en las leyes propias, tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ahora, en cuanto a el régimen laboral que existe dentro de las municipalidades, obviamente haciendo una relación, tenemos al decreto legislativo 276, que es el régimen público, ley de la carrera administrativa pública, y el decreto legislativo 728, que regula la actividad privada.
porque dentro de los gobiernos regionales, sobre todo, existen proyectos especiales que están regulados por esta ley, así como también el decreto legislativo que regula el CAS, porque obviamente el CAS todavía no ha sido derogado. Si bien es cierto, existe la posibilidad de una conversión a un nuevo régimen laboral o de repente una adaptación a los regímenes anteriores, pero el CAS todavía sigue vigente. Si bien es cierto, es un régimen laboral que para algunos tratadistas o especialistas dicen que conculcan derechos o limitan o restringen derechos, pero este es totalmente aplicable dentro de las municipalidades y gobiernos regionales. Esto hago referencia porque no solo en una municipalidad se tiene trabajadores de confianza, sino también se tiene todo el personal, es decir, los servidores que van a coadyuvar en el funcionamiento de este aparato estatal. Entonces a ellos se les contrata bajo convocatorias. También puede existir la forma de contratación por recibo por honorarios, que es una modalidad contractual de naturaleza civil que pueda desnaturalizarse o pueda conllevar a una posible estabilidad laboral del trabajador. Todos estos aspectos deben ser correctamente evaluados al momento de ejercerse la función pública. Es decir, se requiere una correcta administración pública, obviamente con conocimiento y experticia respecto a esto, porque obviamente los dineros y obviamente la administración que se va a tener de una municipalidad o un gobierno regional tiene que ser de manera cautelada, correcta y obviamente en beneficio de la sociedad. Y si esto no sucede, vamos a estar inmersos en actos pasibles de denuncias. Entonces, estos son los temas más relevantes. Les pido por favor que para que puedan imbuirse, puedan leer la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde prácticamente determina todas las funciones e incluso la estructura de cada uno de ellos, así como potestades y atribuciones de cada uno de los órganos que componen a estas. Gracias.